El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 16 años de cárcel al exconcejal de Ponferrada, Pedro Muñoz, que tiró por la terraza de su casa a su mujer y la dejó parapléjica porque ella estaba haciendo las maletas para irse de casa. Esto pasó en mayo de 2020, en plena pandemia. Es que ya de antes, en los 3 años que llevaban juntos, le había hecho la vida imposible. La sentencia relata como hechos probados que desde el comienzo de la relación, este hombre, Pedro Muñoz, dio muestras de un comportamiento violento e intimidante, con constantes amenazas, humillaciones, agresiones físicas, maltratos psíquicos cometidos con una clara intención de menospreciarla, humillarla, anularla, denigrarla, controlarla y dominarla mediante una verdadera subyugación psicológica. El acusado le impuso a su pareja una relación tóxica donde, por las buenas o por las malas, siempre había que cumplir su voluntad. Él provocaba continuas discusiones con ella, mermando intencionadamente su autoestima, esto lo dice la sentencia así, y creando un ambiente de terror, llamándole de forma reiterada puta, zorra, estúpida, gilipollas, te voy a matar, las putas como tú tienen que estar en la calle, en esta relación solo mando yo. Llegó a echarla varias veces de casa como represalia por contradecirle en temas políticos o asuntos personales. Le prohibió que fuera al gimnasio, la aisló de su familia, de sus amigos, de su entorno social. Cuando ella quedaba con personas que a él no le caían bien, cuando ella volvía a casa, él la agredía y le decía: te voy a hundir, te voy a matar, si me dejas te mato, aquí mando yo. La sentencia relata como hechos probados que ella, debido a los malos tratos que sufría y al miedo que tenía a que él le hiciera algo malo a ella o a su familia, ella no fue capaz de romper con la relación. Él le decía que la iba a matar a ella y a su hija y que no podría volver a trabajar en Ponferrada porque él tenía mucho poder. Ella era abogada. Cuando estaba con algún cliente, él aparecía allí con la finalidad de saber y controlar en cada momento dónde y con quién estaba. Esto lo cuenta la sentencia, y de hecho consiguió que ella dejara el local en el que trabajaba como abogada y le hizo trasladarse a la sede del partido que él había creado y por el que era concejal ahí en Ponferrada. Explica la sentencia que él creó así en ella una auténtica relación de dependencia económica para controlarla y para someterla psíquicamente. En los hechos probados de la sentencia se incluye que él ya una vez la había arrastrado por la fuerza por casa, bajándola a rastras por unas escaleras. Ella, para ocultar los síntomas de los maltratos, se maquillaba o se cubría las partes lesionadas de su cuerpo con ropa, y dice la sentencia: ella sentía vergüenza de que la vieran con hematomas por haber sido siempre una mujer independiente y una abogada con formación en violencia de género. El sometimiento llegó a tal punto que cuando en Ponferrada empezaba a ser ya Vox Populi lo que él le hacía, y eso a él le podía perjudicar como político porque era concejal por ese partido que él había creado, él obligó a ella a ir a un notario a decir que nunca la había maltratado ni física ni psíquicamente. Y la prueba de la presión a la que él la sometía es que él le obligó a que le consultara el contenido exacto de ese acta notarial. De hecho, cuando ya estaba escrita, ella desde el notario le mandó a él una captura del móvil diciéndole: añado o quito lo que tú no quieras. Esto fue en 2019. Unos meses después, en febrero de 2020, durante una paliza, él le gritó: te mato, te mato, te mato. ¿Qué es lo que quieres que te mate? Grita, grita más. Y ya en mayo de 2020, tras una discusión, ella se fue a una habitación a hacer la maleta para abandonarle. Él se acercó y le dijo: ¿qué cojones estás haciendo? ¿No te enteras que solo muerta te puedes librar de mí? Todo esto lo cuenta la sentencia original del caso. En ese momento él empezó a golpearle, le agarró de las piernas, la arrastró hasta la terraza, en la parte superior de la casa, y la tiró desde allí al vacío. Ella cayó 4 metros hasta el suelo, se golpeó en la cabeza y en la espalda y quedó inmóvil boca abajo, pero sin perder la conciencia. Él bajó, se dirigió a ella: zorra hija de puta, te has muerto ya, y volvió a agredirle con patadas, golpes y un palo. Y después ya llamó al 112 diciendo que su mujer se había caído y que estaba inconsciente. Dice la sentencia que él se arrepintió, que la metió en casa, que trató de bloquear las hemorragias con unas toallas que había cogido del baño, y cuando llegaron los servicios de emergencia la llevaron al hospital, primero al del Bierzo y de ahí al de León, donde llegó casi en situación de muerte cerebral.
Al final se le operó y lograron salvarle la vida. Como consecuencia de todo aquello, la mujer quedó parapléjica, las secuelas le imposibilitan cualquier tipo de profesión o oficio y precisa asistencia para todo, para todas las actividades básicas de la vida diaria. Cuando él hizo esa llamada al 112, como él había hecho esa llamada, la justicia interpretó que él al final se arrepintió en el último momento, después de lanzarla al vacío, y que aquella llamada, en la que él intentó que todo pareciera un accidente, aquella llamada, según la justicia, fue lo que permitió que a ella le salvaran, porque si no habría muerto. Y por eso absolvieron a este tipo del delito de asesinato u homicidio en grado de tentativa, porque se arrepintió al final. Lo condenaron a 16 años y 11 meses de cárcel por maltrato y lesiones agravadas, y lo condenaron también a pagarle una indemnización de 1,5 millones a la víctima. Bueno, pues este tipo desde la cárcel intentó declararse insolvente, traspasándole sus propiedades a sus hijos, pero le pillaron y le condenaron también por alzamiento de bienes, por esa maniobra para intentar no pagarle a la víctima por lo que le había hecho. Manuel Javois, buenas noches. Aymar, ¿cómo estás? Buenas noches. Hoy el Supremo confirma la condena de cárcel, 16 años, 11 meses, y termina aquí el calvario judicial de la mujer que hace menos de 10 años tuvo la malísima suerte de toparse con este salvaje en su vida. Es importantísimo saber que por cada historia de terror, de violencia machista como la que acabas de contar, hay muchísimas que no llegan ni siquiera a un juzgado, que incluso llegan antes al cementerio que a un juzgado, que para llegar a los periódicos tienen que llegar antes a los cementerios. Este hombre era un concejal de una ciudad con una población de 65.000 habitantes, era un personaje público en Ponferrada, salía en los medios de comunicación, ella era una abogada. Pues bien, a ese régimen de terror psicológico le sucedían palizas de muerte, y todo esto fue invisible al radar, hasta también para su entorno. Por eso es importante esto que has destacado. Cuando empezaron años después las sospechas públicas, el Vox Populi, ella escribió y firmó un acta notarial negando cualquier maltrato. La violencia de género es un asunto tan delicado que muchísimas veces hay que denunciarla con la oposición y con el encubrimiento del agresor y de la víctima. No en este caso, pero generalmente muchas veces es así. Esta mujer estaba secuestrada, básicamente era un secuestro, y tenía una pistola en la cabeza que estuvo durante años cargándose de balas. Si ese hombre no la hubiese intentado matar, a lo mejor aún hoy estaríamos ciegos y sordos. Al detalle, todo lo que acabas de relatar es un asco tremendo, pero es un asco que tenemos muchas veces en la puerta de al lado. Solo empezamos a escuchar a veces cuando un cuerpo cae al vacío, y empezamos a ver cuando nos salpica la sangre. No por nuestra culpa, o no siempre por nuestra culpa, porque es cierto que hay quien mira para otro lado, sino porque el maltratado lleva tan al extremo su violencia que convierte a la víctima en su primera defensora. 016 es el teléfono para pedir ayuda ante la violencia de género. Está pensado para que llamen las víctimas, pero pueden llamar también familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo para contar que sospechan de una situación de maltrato y recibir orientación, información, asesoramiento. 016. Tienes que gritar.